Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, Cuernavaca, buenos días, Morelos. Es un gusto volver a saludarlos para comentar este ciclo precisamente que trata sobre comentarios sobre libros de patrimonio cultural en el estado de Morelos. Y para ello tenemos a nuestro especialista en el tema, el doctor Juan Antonio Siller Camacho, a quien saludamos con mucho gusto el día de hoy. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy Tardes buenos ya. días, bueno, tardes, el mediodía es punto medio, pero muy Ujú. buenas tardes a todos, público, el auditorio que nos escucha y a esta serie que ha sido muy exitosa y que me da mucho gusto realizar conjuntamente con el equipo de ustedes. Sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de los monumentos históricos de Cuernavaca, 100 inmuebles de valor histórico y artístico, cuya portada, si usted nos quiere mostrar el libro, doctor, la tenemos a mi espalda. Es este libro, miren ustedes, y bueno, pues estamos como si estuviéramos transmitiendo directamente de edificio que fue el Ayuntamiento de Cuernavaca, actualmente Museo de la Ciudad de Cuernavaca, incluso con su lona que precisamente le permite que se hagan eventos culturales y de cualquier índole ahí en el patio de este museo de la ciudad. Así es que adelante, doctor, con nuestro tema del día de hoy. Pues la sesión de hoy la vamos a dedicar a este trabajo que se llama Monumentos Históricos de Cuernavaca, colección Patrimonio Cuauhnáhuac, que fue una obra que realizamos en 2015, su primera edición, con el apoyo del ayuntamiento, el cabildo de la ciudad de Cuernavaca en ese momento, y es una obra conjunta que hice con un estimado y querido amigo, Adalberto Ríos Salay. Como no, mi maestro de administración. Correcto, él es administrador, es antropólogo y un excelente fotógrafo. Sí. Nos invitaron a hacer, y voy a contar un poco siempre en cada uno de estos libros, me gusta contar la historia del libro y el contexto del libro. Ya el libro podrá ser consultado por ustedes en las referencias que hemos dado, en donde se encuentra. Pero este proyecto fue parte de una colección de patrimonio Cuauhnáhuac. La intención era realizar 10 libros con este formato, que es muy bonito, un formato cuadrado, y mencionar en cada uno de estos libros 100 temas de la ciudad de Cuernavaca, o sea, 100 valores, 100 aspectos relevantes, y fue un ejercicio extraordinario porque nos hicimos varias preguntas. ¿Cuáles son los 100 monumentos más importantes? ¿Cuáles son las 100 esculturas más importantes? ¿Cuáles son los sitios de belleza natural más importantes? Y así nos fuimos haciendo una relación que ahorita no la recuerdo completa, de 100 aspectos de 10 aspectos culturales en 100 ejemplos, que no fueran los de siempre, porque muchas veces cuando se habla de la ciudad de Cuernavaca, se dicen un poco los mismos sitios, se repiten y entonces parecería que es lo único que tenemos. Eh, la intención era que diversificáramos en 100 temas patrimoniales de valor, de tradiciones, etcétera. Eran 10 temas generales y hacer el ejercicio de encontrar 100 ejemplos que se encuentran que están presentes en la ciudad de Cuernavaca. Entonces, la serie empezó con los monumentos históricos de Cuernavaca, la cual yo había ya catalogado en el catálogo de monumentos históricos inmuebles a nivel federal, y había hecho un inventario de alrededor de unos 550 inmuebles, incluyendo los
pueblos, barrios tradicionales del municipio, que habíamos inventariado, catalogado para su protección y defensa técnica y legal. Pero de esos 550, conjuntamente con Adalberto Riosalay, escogimos 100. ¿Cuáles podían ser los 100 más relevantes, los 100 que la gente de la ciudad, los visitantes, deberían de visitar alguna vez en su vida? Y seleccionamos desde el periodo prehispánico hasta el contemporáneo. Hicimos una cédula pequeñita, breve, al calce de la imagen y de la relación de estos 100, en donde dábamos algún dato general de qué época era, cómo se había establecido, datos muy, muy breves, sencillos, y lo más importante era la relación, y lo más importante eran las imágenes que Adalberto Riosalay realizó en cada uno de los temas, que la imagen nos dice mucho, es decir, el texto completa, pero la imagen por sí sola, al hojear este libro, pues nos da toda una información. La intención también de esta colección era para el visitante, o sea, son libros de divulgación, libros de acceso fácil. Entonces la intención era que un visitante que adquiere el libro en su hotel o en alguna librería de la ciudad pudiera moverse por su cuenta recorriéndola. Es decir, voy a ver hoy unas iglesias, hoy voy a ver unas plazas, hoy voy a ver esto y lo otro. Y además era también siempre, están presentes mis amigos, los guías oficiales de la ciudad de Cuernavaca, porque son los que están siempre presentes en la difusión del patrimonio, son los primeros que hacen esa difusión al visitante nacional o internacional. Entonces, este apoyo de este documento, de esta colección, que solo quedó en uno, siempre nos pasa, hablábamos de uno de mis libros que pensé que íbamos a tener una colección de 20 y salió uno. Salieron dos, pero era el tomo 1. Y de esta, la intención era que esos hubieran sido 1000 valores de la ciudad en 10 libros con 100 referencias, pues hubiera sido una colección extraordinaria. Yo espero que algún día, si es que se da la idea original, se pudiera realizar. Nosotros somos muy rápidos, nos dan luz verde, nos dan el apoyo y el material fotográfico existe, el material documental también, y lo podemos hacer en forma muy rápida. O sea, no sé si en un futuro alguna administración municipal más interesada por la cultura pudiera aplicar este proyecto y que pudiéramos sacar los 9 restantes. Sería extraordinario porque sería un ejemplo a nivel municipal. Probablemente ningún municipio en la República tiene un proyecto de este tipo y hubiera sido muy, muy original el que hubiéramos contado con la serie completa, pero bueno, no cancelo la posibilidad de que lo hagamos y que completemos un proyecto original que tan solo se pudo realizar en un 10%, o sea, el 90% quedó en la idea, inclusive ya teníamos la selección de cuáles eran para retomar. Pero eso no depende de nosotros, depende un poco de la voluntad cultural, política, pero más cultural, de que esto se haga. Voy a pasar a comentar de manera muy rápida para luego hacer un diálogo con el público y los comentarios de ellos, de cuáles son estos sitios. O sea, si uno hiciera ahorita el ejercicio y dijera uno cuáles serían mis 100 monumentos históricos, inmuebles, patrimoniales, edificaciones, y pensáramos rápido cuál, nos vienen a la memoria rápido muchos, pero si hacemos un recuento, como lo voy a tratar de hacer rápido, pues vamos a tener una cobertura que no es solamente el centro histórico, sino son muchos de los patrimonios que están en los poblados, en las localidades que forman parte de este municipio. El primero, yo creo que el más importante, pues es el sitio arqueológico de Teopanzolco. Es un sitio muy, muy importante, trabajado
en sus 14 edificaciones del periodo posclásico, y es un sitio quizás visitado por muchos de los morelenses. Otro de los sitios son las subestructuras de los basamentos circulares frente al Palacio de Cortes. Todos recordarán que abajo del Palacio de Cortes había un tlatel, un palacio. Cuando se hicieron las obras de restauración del inmueble, a unos cuantos metros, menos de un metro, estaban ya las escaleras, plataformas y altares, sobre los cuales se desplantó el edificio del siglo XVI. O sea, Hernán Cortés retoma esas plataformas de cimentación de los basamentos prehispánicos y retoma, demuele algunos de estos edificios, retoma la piedra para hacer los muros del nuevo palacio del siglo XVI. En este lugar hemos incluido distintos petroglifos. Los petroglifos son grandes piedras con grabados que han llegado al Palacio de Cortés de distintos lugares. No todos se encontraron ahí, fueron rescatados en distintos lugares del municipio y fueron protegidos en esos patios hundidos frente al Palacio de Cortés. Siguiendo con esta relación, ya pasando a las estructuras del siglo XVI, sobre todo de tipo religioso, pues tenemos el Templo de San Francisco de Asís, que es uno de los primeros con una capilla abierta. A lo mejor pocos la han visitado, está en la parte del centro. El otro inmueble muy importante es el que conocemos como el Calvario, que era un humilladero de camino. La capilla de San Francisco de Asís, doctor, ¿es dónde está ubicada? Esa está sobre la calle Galeana. Entonces, bajando, se sube Es el barrio de San Francisco, después Sí, de la Estrella Roja, a mano derecha. exactamente, por ahí se sube a una edificación y están restos de la capilla abierta, que fue del siglo XVI, muy temprana, y está la portada del templo, que ya se hizo como espacio interior. Pero quizás muchos no la conocen, yo creo que es una muy importante. El Calvario o Humilladero o Chapitel, por su forma, mandado a hacer por Hernán Cortés, es otro inmueble muy relevante, quizás junto con el Palacio de Cortés y la Catedral sean los edificios del siglo XVI más antiguos, probablemente o de los más tempranos en América y en México. El conjunto de catedral, originalmente de la Orden de los Franciscanos, hacia 1525, es uno de los más tempranos en la edificación del siglo XVI, sobre todo su capilla abierta, que es monumental, y ese conjunto forma parte de los 14 monasterios del siglo XVI en las laderas del volcán Popocatépetl, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. 11 son de Morelos, 3 son de Puebla, pero pues no es poca cosa saber tener un edificio Patrimonio Mundial en nuestra ciudad y poderlo visitar con más frecuencia, saber qué es lo que hay ahí. Es decir, pocos municipios tienen un inmueble Patrimonio Mundial. Cuernavaca lo tiene y eso es un aspecto relevante en sus identificaciones de un patrimonio que no solamente es importante para nosotros, para México, sino que está incluido en una lista de patrimonio de la humanidad y que puede ser relevante el que ese inmueble forme parte de esa lista conjunta, ¿no? Está el templo de San José en Tlaltenango, que ya lo habíamos comentado, 1523 más o menos, que es uno de los templos más tempranos que se hacen frente a lo que era la hacienda o el trapiche de Tlaltenango. Es un inmueble muy temprano y muy valioso por su antigüedad. El templo de San Jerónimo es otra capilla de barrio, en Tlaltenango también, que tiene una portada excelente, un conjunto con un pequeño atrio, capilla, pero son de estas edificaciones del siglo XVI que los barrios, pueblos antiguos de Cuernavaca conservan. Está el templo santuario de la Virgen de los Milagros en Tlaltenango, construido hacia 1730, que
tiene una tradición compartida con Iztapalapa. Los de Iztapalapa, año con año, hacen la portada florida en la fachada de este inmueble y se hace la gran feria de Tlaltenango, muy conocida por muchos que asisten o asistían a estas actividades. Está el Templo del Divino Salvador en Ocotepec, en esta otra localidad del siglo XVI, tiene una portada magnífica, su capilla abierta. El Templo de San Nicolás Tolentino en Aguatepec, Santa María Aguacatitlán, también otra construcción del siglo XVI, la Capilla de los Santos Reyes con la barda atrial, escultura de más moderna, más reciente, del siglo XXI, de John Spencer. Es uno de los trabajos extraordinarios de la arquitectura contemporánea, moderna del siglo pasado, el siglo XX, y el trabajo que él realizó con mucho respeto, con mucha integración plástica a la barda atrial y al atrio de este conjunto. La capilla de San Lorenzo en Chamilpa es también otra edificación importante. Y la capilla de Chipitlán, que aunque es más reciente, pero es otra de las obras de este gran artista inglés radicado en Morelos, John Spencer, y la portada, el diseño del acceso al atrio con un caracol hecho en ladrillo y el escudo de Cristo y una estrella, pues es extraordinario, es un monumento escultórico la realización de este detalle. Los templos de San Luis Obispo en Amatitlán, el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, a diferencia del de Guadalupita, el de Guadalupe junto al Borda, Santa María de Guadalupe en Guadalupita, que ese sí es en los ojos de Guadalupita, es una construcción antigua con edificaciones posteriores, y tendríamos dos extraordinarios ejemplos del siglo XX, que sería el monasterio benedictino de Santa María Aguacatitlán, del arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, y tenemos la de Aguatepec, que es Santa María Aguacatitlán. Estos dos y el de Aguatepec son dos construcciones, una casi contigua con la otra en tiempo, pero son dos ejemplos mundiales importantísimos que se adelantaron al Concilio Vaticano II, y el programa arquitectónico de sus espacios interiores es el primero en el mundo. Entonces, estos dos ejemplos, uno más temprano que el otro, los tenemos en el municipio de Cuernavaca, junto con la capilla de San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús es el primer mártir americano en la Nueva España, y el nombre de esta capilla abierta que todos observamos en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca fue realizada por Félix Candela y dos arquitectos importantes que se encargaron del diseño del fraccionamiento. Y su concepto, retomando lo que eran las capillas abiertas, lo hace un ejemplo muy moderno de la arquitectura y de la expresión de la arquitectura del siglo XX. Está el Palacio Cortés como edificios civiles, es un único en su género en América, aloja actualmente desde hace más de 40 años el Museo Cuauhnáhuac regional. Está la Casa y Jardín de Manuel de la Borda, el cual también hemos comentado, y luego de géneros industriales o agroindustriales, el trapiche de Axomulco, junto con otros más, pero este está dentro de un conjunto residencial en la zona norte, es muy temprano, es uno de los tres más tempranos de Cortés, y quizás algunos se han sorprendido cuando han ido a lo que llamamos casa y alberca con mural acuático de Diego Rivera, alusivo a la diosa griega Gaia, frente al Palacio Cortés. En un costado es una casa-restaurante, y el interior de este lugar es una obra de mosaico en el interior de una alberca
que fue diseñada por Diego Rivera. Entonces es una obra de Diego Rivera importante, además de los murales que tenemos en el Palacio Cortés, y se acerca a estas obras que se hicieron en lugares de agua en la Ciudad de México. Entonces es un bonito ejemplo de ese manejo de mosaicos que también realizó Diego Rivera en muchos lugares. La Casa Mañana de Elizabeth Morrow y Dwight Morrow es otro conjunto muy, muy interesante. Ahora es un restaurante, pero es un lugar donde tuvo en la parte posterior de este conjunto una habitación o parte de una casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. William Spratlin, este arquitecto americano, fue el que hizo parte de esos diseños para recuperar una serie de casas antiguas, y en este lugar vivió la familia Morrow, y recordaremos la hija de los Morrow se casa con el aviador Charles Lindbergh, y que Charles El Lindbergh aviador, ¿no? aterriza en una de las lomas, allá en la loma larga de San Antón, con un avión en su época. Pues imagínense, el más famoso del mundo vino a visitar a la futura esposa a Cuernavaca, y aterriza, no había pistas, aterriza en un terreno ahí, quitaron seguramente el ganado que había, aterriza, muy intrépido, aterriza en este lugar, deja el avión, resguardo yo creo, y se viene a pasar unos días con los suegros y con la futura esposa. Pero todas estas historias las tenemos aquí en Cuernavaca, y la casa también. Las casonas de la calle Galeana también son muy importantes, la Casa de la Torre, que fue parte también, actualmente Museo Robert Brady, la antigua Escuela Normal Rural, que fue la Casa de Lázaro Cárdenas, en 1943, y ahí fue donde se firmó la expropiación petrolera. Ese documento tan importante se firma en este sitio. La Casa de Olindo, o Casa de Maximiano, la finca de campo de la que se tiene el Museo de Medicina Tradicional, y está en Acapancingo, esta construcción tomada de un diseño eh, este, de Austria, de un jardinero, y luego adaptada por un arquitecto mexicano, José Ramón Rodríguez Arangoiti, y la obra original, el proyecto de Julius Hoffmann en 1866, que era el arquitecto y jardinero de Maximiliano Carlos. La casona John Spencer, que también es un edificio relevante, la casa de Lázaro Cárdenas, casa y escuela, porque él dona ese espacio para una escuela. Las casas de la calle Nezahualcóyotl son muy interesantes e importantes. El Hotel Moctezuma, que es uno de los primeros edificios con ladrillo aparente y prefabricado, y que alojaba a los viajeros que llegaban en el ferrocarril de México, Balsas, y que en un tren de mulitas llegaban a este sitio. Hacia 1897, su edificación, el antiguo Hotel Papagayo, los hoteles, Hotel Chulavista, el Castillito es otra edificación, el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, la Posada Tlaltenango, el propio edificio de la ciudad, del ayuntamiento, que fue muy mejorado. Yo siempre decía un poco en tono sarcasmo que parecía la casa de los tres cochinitos, no por otra cosa, sino por los ladrillitos pintados en blanquito y rojito, y era horrible entrar a ese espacio, y ahora podemos ver en la imagen cómo la reintegración de aplanados y color le da un carácter mucho mejor al inmueble que descarnado como estaba, aplanado y sin los aplanados y pintadas las puntas. O sea, a veces hacemos intervenciones que son un poco afortunadas, pero esta imagen que estamos viendo al fondo nos permite tener una buena intervención, una
cubierta reversible, es decir, no es una cubierta permanente, sino es una cubierta que permite actividades en el patio, control de la luz, de la lluvia, y son estas intervenciones correctas que en un momento dado esa intervención se puede retirar, se puede hacer otro tipo de cubierta y no afectan al inmueble. El ahora Museo de la Ciudad, en algún momento, no sé si sigue recuperando esa función. El Cine Morelos es otro inmueble importante, junto con el Teatro Campo, el Centro Morelense de las Artes, otro edificio recuperado que había sido hospital y de la Cruz Roja. La Escuela Benito Juárez es otro inmueble importante, y el propio Palacio de Gobierno y la Universidad Morelos Campus Chamilpa, que colapsó durante el sismo, el edificio, uno de los edificios principales, pero que bueno, ahora tienen su edificio nuevo próximo a terminar. Luego tenemos en los algunos fraccionamientos, como el de Lomas de Cuernavaca, en donde estuvo el TEC de Monterrey, fue un antiguo centro comercial de este conjunto, Lomas de Cuernavaca, hecho por Félix Candela, Guillermo Rosell de la Lama, que era el promotor, el arquitecto promotor, y Manuel de la Rosa, que es el que hace el primer bulevar de arte urbano en la ciudad, en este fraccionamiento. Y este conjunto, que era el gimnasio, creo que lo sigue siendo, fue el centro comercial de esa colonia, en donde se pensó en todos estos espacios. Está el Panteón de la Leona, también como parte de estos monumentos, junto con el cementerio de Ocotepec. Esa es una extensión de la declaratoria de patrimonio inmaterial. Las costumbres y tradiciones funerarias de México forman parte del patrimonio inmaterial del mundo, principalmente las fiestas en general en México, pero la que se declaró como referente es la de Michoacán. Pero este cementerio, por la tradición que tiene, se ha hecho una extensión de la otra declaratoria. En unidades deportivas está el Deportivo Centenario y los acueductos del siglo XVI, de la Barranca de Amanalco, Carlos Coaglia, se llamó de los Lavaderos, el acueducto de la Hacienda de Amanalco, ahí en la calle del Arco, el acueducto de Gualupita, el puente Porfirio Díaz, que es una obra importante, y sus tres fuentes de platos de origen de bronce y de origen francés, el propio Jardín Juárez y su kiosco central, que se le ha atribuido, creo que a Eiffel, cuando es un diseño de un prefabricado de uno de los muchos catálogos que tenía en Inglaterra, y por catálogo se pide y se trae. Yo llegué a ver en el catálogo el diseño de este y el número para el pedido, entonces se compró prefabricado, se mandó desarmado y se montó. Las Palomas, o la Servilleta, que es esta fuente en Lomas de Cuernavaca, frente a lo que era el TEC, que es una fuente con cubiertas de paraboloides, de cubiertas de Félix Candela, en donde esas cubiertas no son solamente para espacios industriales o comerciales, sino que pueden ser parte del arte urbano y de las fuentes del lugar. Está el Jardín Revolución, que fue la antigua huerta de la catedral, el Parque Porfirio Díaz, que fue llamado Álvaro Obregón más recientemente, y originalmente, después de Porfirio Díaz, fue llamado Emilio Carranza. Emilio Carranza es todo un personaje, es uno de los primeros aviadores, amigo de Charles Lindbergh, y Charles Lindbergh le ayuda a la compra del avión, o le consigue un avión reusado, y Emilio Carranza, que deberían de regresarle el nombre a ese parque, hace la hazaña de regresar el viaje hecho por Lindbergh a México, y él hace el primer viaje aéreo de un mexicano de México hasta Nueva York. Y al regreso fallece en un accidente, pero fue uno de los
primeros pilotos que hicieron estas grandes hazañas en el mismo momento que Lindbergh hacía hazañas en el mundo. El Parque Alameda, la Solidaridad, es otro espacio interesante. El Parque Melchor Ocampo, la Plazuela del Zacate, el Club de Golf de Cuernavaca, el Jardín Etnobotánico de Acapancingo, el Jardín de Chapultepec, el Boulevard de las Constelaciones, que muchos lo conocen como el de las bolas. El de las bolas, sí, ahí en Lomas de Cuernavaca. Sí, y este camellón es una representación de constelaciones, los planetas, de otras cosas. Es una obra de un escultor catalán, Jordi Laporta, alusiva al cosmos, realizada en mosaicos de colores que en España, en Cataluña, le llaman trencadis a este trabajo en mosaico, así como el que hizo Diego Rivera para la alberca de Cuernavaca. Este trabajo de mosaicos de Gaudí es uno de los que inicia en el Parque Güell esta idea de con mosaicos recubrir esculturas y poner colores, y que O'Gorman, por ejemplo, no lo hace con mosaicos, lo hace con piedras de colores en la Biblioteca Nacional, que es un edificio emblemático, extraordinario. Y terminamos esta relación con la Tallera. La Tallera, restaurada hace algunos años, fue parte del taller de Siqueiros, en donde se realizaron muchos de los trabajos que después se llevaron al Poliforum Siqueiro en la Ciudad de México, pero esos fueron pintados, hechos y realizados en la Tallera, que tiene un sistema muy interesante de elevadores, es decir, así como en los lugares donde limpian autos y hay un subterráneo y por abajo se mete el operador, estos murales se bajaban a que estuvieran a la altura del trabajo y se subían con una serie de montacargas, etcétera, y ese taller ha sido recuperado y es un museo, hay exposiciones temporales y lo dirige un museógrafo contemporáneo que ha planteado ahí conferencias muy, muy interesantes, ha impartido conferencias muy interesantes, pero ese inmueble vale la pena conocerlo, es decir, es un paseo para un fin de semana, un domingo, un sábado, en cuanto podamos salir nuevamente de la contingencia en la que nos encontramos. Entonces yo dejaría esta relación breve que he hecho de los sitios y que quizás muchos de los que nos escuchan anotaron en su lista original algunos de ellos, pero si se fijan pasamos de edificios antiguos, prehispánicos, hasta edificios contemporáneos. Que eso es importante, es decir, nuestro patrimonio no es solamente colonial o virreinal, sino es un patrimonio contemporáneo también. Entonces, la idea de esta publicación sencilla y de divulgación, con buenas fotos y textos sencillos, pero fundamentados en investigación, pues es un punto de partida para que la gente de la ciudad conozca los monumentos edificados, las edificaciones, que a lo mejor ha pasado frente a ellas y sabe que están ahí, pero las conoce poco. Entonces, si alguien realizara estas 100 visitas en distintos fines de semana, pues tendría una idea muy completa de la historia de la arquitectura, la historia de los personajes, los que habitaron el lugar, y del arte y la arquitectura de la ciudad. Pues hasta aquí yo dejo esta introducción de este libro, que son de esos libros útiles. Yo siempre pienso que a veces los libros deberían de tener este carácter, porque es un libro que uno lo ojea rápidamente de principio a fin, lo ve uno por las imágenes y lo invita a uno a salir con libro en mano, a visitar los lugares y conocer. Si tuviéramos los otros 9, tendríamos una conversación muy interesante, siempre como anfitriones de la ciudad, porque a cualquier familiar o visitante le podríamos hablar de 1000 aspectos culturales que la ciudad tiene. Y eso sería un bonito proyecto educativo y social
porque la gente esto lo tendría en su casa y lo enseñaría, inclusive muchos de sus amigos o visitantes que les gustaría llevárselo. Entonces, me parece que es una cosa diferente a las guías que se hacen, esas guías que traen un librote monumental y que le dice dónde comer, dormir, etcétera, resultan muy turísticos, un turismo comercial. Y yo creo que esto que nosotros propusimos es un turismo desde adentro, desde la ciudad hacia afuera, de lo que para nosotros es importante, no solamente lo que la agencia turística quiere mostrar, dos, tres cosas y irse a otro lugar. Entonces, es un libro pensado y estudiado y lo respalda un catálogo de monumentos de más de 550 inmuebles, es decir, seleccionar 100 seleccionar el 20% de 500, pues no fue una tarea fácil, pero además es una buena selección. Pues esos serían mis comentarios. Claro, doctor. Muchas gracias. ¿Nos puede mostrar una vez más la portada de este libro? Porque en efecto, mire, este es práctico, el manejo es práctico. Son monumentos históricos de Cuernavaca, 100 inmuebles de valor histórico y artístico. En efecto, habemos gente de Cuernavaca que no conocemos esos monumentos históricos. Ahí está el Jardín de lo Lindo, que es precisamente el Museo Etnobotánico, ahora las oficinas del Centro INA. Esas son las bolas allá de, de Palmira, decíamos nosotros, por la iglesia de Palmira. Exacto. Es bellísima esa iglesia. Y bueno, nos habla de la parte contemporánea de esa arquitectura contemporánea urbana que tenía ya precisamente el Lomas de Cuernavaca. El, Queremos agradecer a Ana Mireya, la señorita Ana Mireya, nos dice que es muy interesante todo y pregunta, ¿estos monumentos históricos están dentro de una poligonal? Y bueno, también queremos, mientras se contesta esta pregunta, a Alfonso Mejía, el licenciado Alfonso Mejía, le mandamos un cordial saludo, muchas gracias. Antier fue el Día del Abogado, muchas felicidades a todos los abogados que festejaron su día el domingo. También a nuestro amigo cronista y especialista en el Jardín Borda, Eberto González de Matos, quien le envió un cordial saludo, doctor. Muchas Y también gracias. a nuestro amigo regidor de Cuautla, el ingeniero Luis Ignacio Guerra Gutiérrez. Luis Ignacio, estimado ingeniero, muchas gracias por seguirnos. También el hijo de don Nacho Guerra, que siempre fue un hombre de trabajo, que manifestó su amor por su tierra natal, que fue Cuautla. Así es que muchas gracias, Luis Ignacio, por seguirnos. Y doctor, bueno, contestamos esta pregunta de Ana Mireya, si estos monumentos históricos están dentro de una poligonal. Sí, creo que las poligonales, voy a contestar desde el punto de vista de restauración, son a veces mal armadas, mal hechas, a veces las hacemos con una arquitectura monumentalista, entonces hacemos un polígono en donde están solamente un par de edificios importantes, pero no donde está el asentamiento original, o su origen, o su extensión. Entonces, eh, cuando trabajamos el centro histórico de la ciudad de Cuernavaca, nos pedían hacer el centro histórico y su poligonal, es decir, estas poligonales o cinturones, polígonos, etcétera. Y les propusimos no hacerlo bajo esa metodología, sino hacer el centro histórico de la ciudad, la parte original donde se fundó la ciudad en el siglo XVI, pero ampliarla a los pueblos y barrios tradicionales que en el propio siglo XVI mantenían relaciones, intercambios, y que la ciudad, que fue creciendo, los fue conurbando, ocupando, pero que todos ellos guardan su propia identidad, es decir, los pobladores de cada uno de estos barrios y pueblos tienen sus propios patrones, sus capillas, sus fiestas, sus tradiciones, y no son colonias, son barrios con identidad y cultura. Entonces, los polígonos a mí no me gustan tanto, prefiero un concepto de centro histórico amplio, pueblos y barrios tradicionales, y una administración municipal. ¿Por qué lo hacemos así? Porque administrativamente para la gestión y manejo de un patrimonio
se tiene que atender a la parte administrativa, que es la que tiene la responsabilidad municipal del lugar. Si quitáramos esa delimitación más reciente, pues sería un territorio más amplio, entonces tendríamos lo que es ahora el área metropolitana y tendríamos una relación de Tepoztlán con Cuernavaca y con Huastepec, etcétera. Las relaciones de territorio eran más amplias, pero a nivel administrativo de manejo y gestión de patrimonio, yo diría que no están dentro de una poligonal, que no tendría sentido, están más bien en el municipio de Cuernavaca. Entonces, el municipio de Cuernavaca tiene historia, los pueblos y barrios tradicionales, Ocotepec, Santa María, etcétera, son tan importantes como el centro histórico, lo que llamamos centro histórico. El barrio de Santa María lo cruzaba el Camino Real, Camino Nacional, empedrado todavía, desde el siglo XVI. Ahí está una de las capillas que mencioné, la de Santa María, que es una obra única en el mundo del siglo XX de una capilla diseñada con arquitectura moderna. Entonces, yo creo que tenemos que mirar de manera más amplia y no tan centralizada como muchas veces nos hacen ver que es Palacio Cortés, Catedral, Borda y dos, tres cosas más, cuando el patrimonio que tenemos en todos estos pueblos y barrios tradicionales es mucho más rico, y eso en cada uno de los municipios. Entonces, yo le diría que no está dentro de un polígono, no necesita estar dentro de un polígono, está dentro del municipio y es parte de los monumentos que yo catalogué como patrimonio monumental, patrimonio inmueble, como se les llama, a nivel federal, es decir, están protegidos por la Ley Federal de Monumentos y su reglamento. Entonces no están abandonados, son parte de una identificación patrimonial. El que se aplique una mejor gestión y manejo depende de las autoridades municipales, de sus comunidades y de la sociedad civil. Bien, doctor, de esto podemos deducir que el centro histórico no es estrictamente una poligonal, donde, bueno, yo le quiero decir, tengo conocimiento por un documento que leí de Lina, que señala en la poligonal es la calle al norte, Ricardo Linares, donde está el Calvario. Baja hasta la calle de Humboldt y donde está la barranca de Manalco. Sí. Luego la calle de Abasolo, al sur, y al poniente la calle de Álvaro Obregón. Sí, sí, lo conozco muy bien porque yo lo hice. Ah, magnífico, entonces, Ese solamente le estoy documento, recordando más o menos usted, dígame, doctor. ese documento que me está ahorita narrando, yo lo hice porque nos pedían que dijéramos cuál era la ciudad antigua Bien. y que le llamamos centro histórico. Prácticamente es del Calvario, Sí. subimos un poquito más arriba donde están los Canarios. La calle Virginia Fábregas. Exactamente, entonces quisimos dejar una zona de amortiguamiento, entonces el Calvario con el Chapitel, Humilladero o Calvario, como le dice la gente, marcaba el punto del camino antiguo que se hacía una bifurcación, uno seguía por el lomo de la loma hasta la catedral, que era un recinto muy importante, y el jardín Borda en época posterior, y el otro bajaba un poco así en diagonal a la plaza principal, donde estaba el Palacio de Cortés. De ahí bajaba por una pequeña barranquilla donde está la Plaza del Zacate, que era donde estaban los mesones, las postas y el resguardo de los animales que servían para el transporte. Y luego ese triángulo sube por Hidalgo hasta Catedral y marcamos hacia el sur como límite de ese espacio original construido el Parque Revolución. Creo que dimos una cuadra más, porque el Parque Revolución era la huerta del
el Templo de San Francisco, del Templo de la Asunción, del siglo XVI, y esos edificios emblemáticos, Catedral, Palacio de Cortés, Chapitel, y las huertas, y las dos barrancas que delimitaban desde el punto de vista natural, delimitaban el centro histórico, que más o menos se conservó así 300 años y nos representa el 10% del patrimonio que hemos catalogado para la ciudad de Cuernavaca. Es decir, del 100%, estos 550, el 10% de 300 años, del siglo XVI al XVIII, está en ese sector. Pero esto hacia el siglo XX se abre a nuevas edificaciones modernas de ese siglo, pero la relación existía con los pueblos aledaños, es decir, había una estructura que se llamaba cabecera sujeto, doctrinas visitas, entonces muchos de estos que quedaron en esa delimitación de centro de la declaratoria que hicimos en el Cabildo de la ciudad, pedimos que no nada más, lo que pasa es que las autoridades siempre hacen referencia a cosas que convienen, no a las que hicimos. Entonces, hablan del centro histórico como si fuera el centro de la ciudad. En la declaratoria que se envió y que yo trabajé, está una relación muy, muy amplia de todos los barrios y de todos los pueblos del municipio. En mi libro, que ya comentamos, hay las primeras páginas, está toda la relación de todos esos pueblos y barrios que están incluidos en el decreto. Es el decreto municipal por Cabildo delimitó el centro histórico, pueblos y barrios tradicionales. Esa es la declaratoria, no nada más el centro histórico. Entonces, estos lugares son parte de esa área de protección, son las áreas en las que había una relación administrativa, cultural y social. Entonces, no sé si esto contesta un poco. Inclusive, ese plano que sacan mucho es el que hice de la parte central, pero luego hice planos de cada uno de los pueblos y barrios y las localidades que estaban adscritos a la declaratoria, pero esos no los ponen. Entonces Sí, hay un en efecto, desconocimiento. porque hay que recordar que Cuernavaca pues está compuesto por 12 pueblos, a saber, Exacto. Acapancingo, Sí, Aguatepec, exacto. por orden alfabético, Acapancingo, Aguatepec, Amatitlán, Buenavista del Monte, Chamilpa, Chapultepec, Chipitlán, Ocotepec, San Antón, Santa María Huacatitlán, Tetela del Monte y Tlaltenango. Exacto. Todos esos están en la declaratoria que yo elaboré para su protección. Es decir, todos estos son parte de, de la relación de lo que podríamos llamar un centro histórico y la relación en su entorno. Entonces, todos estos tienen el mismo valor que el centro histórico, no tienen valores diferentes. Todos están como un concepto integral histórico y urbano y de asentamiento. Que eso es lo que deberían de decir, es decir, no decir el centro histórico es el centro de Cuernavaca, no. El concepto de centro histórico, pueblos y barrios tradicionales es el de todos estos pueblos que usted mencionó, que ese es el concepto correcto y es la metodología que nosotros planteamos para otros polígonos, como se les llama. No me gusta ese concepto. Yo siempre he dicho que ese concepto de polígono sería como una especie de cinturón de castidad de la ciudad. Conscribe, delimita y además deja fuera la cabeza, el pie, la mano, es decir, la estructura urbana, su trazo original es mucho más amplia, tenga o no arquitectura monumental, pudo ya haberse perdido, pero además tiene a los habitantes, que son los que han tenido continuidad en el sitio. Doctor, Entonces, en otros países se le llama a la cuestión geográfica casco del centro histórico. sí, se les llama de muchas formas, se les llama casco, centro histórico, luego, pues, quieren ser muy técnicos, dicen polígono del centro histórico, área de amortiguamiento A y B. Es correcto un poco algunas cosas como herramientas técnicas, pero no conceptuales ni teóricas, ni históricas menos. Entonces, las áreas de amortiguamiento son importantes porque además el centro histórico no debía de ser solamente la parte urbana y el asentamiento urbano,
sino la parte natural, es decir, la ciudad de Cuernavaca no tendría sus características que tiene si no incluyéramos a las barrancas. Entonces, el patrimonio natural de esas barrancas conforma parte de ese espacio que debe ser protegido. Es decir, las dos barrancas no están ahí de manera gratuita, son parte de la relación que el asentamiento ha tenido siempre, ¿no? Muy bien. Bueno, con esto vamos a hacer una breve pausa, doctor, y vamos a regresar ya con nuestra segunda sesión del día de hoy, que será Historia de Morelos, Tierra, Gente y Tiempos del Sur, el patrimonio cultural de Morelos, los monumentos inmuebles de Morelos. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de Radio Primavera Cuernavaca, también para quienes se incorporaron vía Zoom, les agradecemos mucho que estén con nosotros, y recuerden, hagan sus preguntas, porque queremos que esto sea precisamente, aunque son comentarios de libros que ha escrito el doctor Juan Antonio Siller sobre el patrimonio natural y cultural del estado de Morelos, pero siempre es grato alimentar, nutrir este programa con su participación, desde una duda o alguna propuesta, porque esto que nos ha mencionado el doctor Juan Antonio Siller acerca del centro histórico, por ejemplo, lo voy a decir, hay organizaciones de comerciantes que señalan que el centro histórico es estrictamente el centro histórico. Y bueno, a veces esto tiene un parte de razón, por supuesto, y tiene su razón y su razón comercial, que es económica y la entendemos, pero cuando se menciona que el patrimonio va mucho más allá acerca de lo tangible, lo que vemos, sino también de lo intangible, lo que hemos heredado y que está en nuestro inconsciente colectivo también, por supuesto. Entonces, todo esto es importante porque queremos que esto sea una cuestión donde participen ustedes, que nos ven, que le platiquen a otras personas que hay un grupo habíamos dicho, del club de perseguidores de utopías, que nos vamos a convertir, las personas que vemos aquí, que estamos trabajando en esta cuestión del patrimonio natural y cultural del estado de Morelos, todo en aras de proteger precisamente esto que nos ha sido heredado por nuestros padres y que nos ha sido prestado por nuestros hijos. Así es que, gracias por su participación, vamos a una breve pausa y continuamos aquí comentando los libros del doctor Juan Antonio Siller Camacho en unos 5 minutos más. Muchas gracias, doctor. Gracias, regresamos. Vamos a una breve pausa y regresamos con más, mucho más, en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. La Subsecretaría de Salud del Ayuntamiento de Cuernavaca te informa que el sarampión es una enfermedad causada por un virus muy contagioso, propagada por tos o estornudo, y puede causar complicaciones graves como encefalitis, ceguera, sordera, neumonía y hasta la muerte en niños y adultos mayores de 30 años. La vacuna es lo único que te protege permanentemente contra el sarampión. Deben recibirla todos los niños de 1 a 6 años de edad y las personas mayores de 20 años. La vacuna es segura y gratuita. Puedes recibirla en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Tú me cuidas, yo te cuido. ¡Qué lindo está! Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son. Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son. En Baracoaltiribá, en Guantánamo el Changüí, en Baracoaltiribá, en Guantánamo el Changüí, y en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. En Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. Ven, ven pa' acá, ¿Cómo? vamos a bailar un son. A ver, niña. Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Ven, ven pa' acá,
se vuelve loca, salen todos a bailar, la gente se vuelve loca, salen todos a bailar. Ven, ven pa' acá, ¿Qué dice? vamos a bailar un son. Claro que sí. Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son. Ven, ven pa' acá, Oye, Eliades, Vamos y a los bailar muchachos un del son. Cuarteto Patria, ven, vengan a pa' bailar acá, este rico vamos a son. bailar un son. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Ven, ven pa' acá, ¿Qué dice? vamos a bailar un son. Vamos a bailar un son. Vamos a bailar un son. Ven que yo quiero bailar contigo. Vamos a bailar un son. No importa que yo no sepa bailar, Vamos a bailar un son. el son me lleva paso a paso Vamos a bailar un son. y tú verás qué rico está. Vamos a bailar un son. Ay, mira que yo mañana por la mañana voy a ver si busco Juana para que venga a Vamos a bailar un venga a son. bailar conmigo un son montuno. Vamos a bailar un son. Oye como toca. Vamos a bailar un son. ¡Oh! Vamos a bailar un son. Qué sabroso está mi son. Vamos a bailar un son. ¡Sopla! ¡Vamos! Aprieta los labios. Personal de enfermería, médico, de intendencia, laboratorista, de recepción, camilleros, paramédicos, administrativos y proveedores. Se juegan la vida para salvar la tuya. De corazón, gracias. Gracias por mis amigos. Gracias por mi papá. Gracias por mi mamá. Papá. Gracias por mis hijos. Ayuntamiento de Cuernavaca. Continuamos en Buenos Días Cuernavaca. Buenos días, Morelos.
Continuamos en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. Bien, pues es tiempo de continuar en este ciclo comentando libros de patrimonio cultural de Morelos con el doctor en arquitectura Juan Antonio Siller Camacho. Yo soy Arturo Aguirre y les agradezco el favor de su sintonía a través de Zoom o a través de Radio Primavera Cuernavaca. Muchas gracias por seguirnos. Es un esfuerzo que hacemos un grupo de personas que creemos en que el patrimonio natural y cultural debe ser resguardado desde la sociedad civil y también, por supuesto, desde las autoridades municipales, estatales y federales. Es un concierto entre todos los habitantes. También queremos despertar esta visión patrimonial, porque en muchas ocasiones, si ustedes han visto, en muchos lugares, no solamente de México, sino del mundo, lo más fácil es decir, no se va a rehabilitar este edificio, es tíralo y vuelve a construir algo. Entonces, esto no puede ser posible porque es algo que mencionamos, es una herencia tangible, pero también una herencia intangible. Por ejemplo, algo que yo le quiero comentar al doctor Juan Antonio Siller, en la Casa Mañana. ¿Por qué se llama Casa Mañana? Yo tengo entendido que porque la propietaria le preguntaba al albañil, oye, ¿y cuándo vas a terminar? Mañana, señora, mañana. Entonces, y al otro día llegaba y otra vez, oye, pero te falta aquí todavía, ¿cuándo lo vas a terminar? Mañana. Entonces, por eso es la Casa Mañana. Y esto que parece muy trivial, cuando vemos a algunas personas que les decimos, oye, ¿cuándo vas a venir? Mañana. Todavía habemos, me voy a incluir ahí para no pecar de solamente señalar. Habemos personas que todavía decimos, somos postergadores profesionales. Mañana. Y la conducta de la postergación a veces es lo que distingue a un pequeño grupo de personas que, digo, con todo respeto, no voy a decir qué pequeño grupo o qué gremio de trabajadores son muy de mañana, porque lo que pretendemos precisamente es que reconocer, hacer conciencia de lo que significa dejar las cosas para mañana, cuando los expertos en desarrollo humano nos dicen, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces, hagamos las cosas hoy y no dejemos para mañana las cosas de ahí. Más o menos es lo que tengo yo de información sobre la Casa Mañana, doctor. Sí, yo le agregaría, este trabajo es un trabajo muy interesante porque Elizabeth Morrow es la esposa del embajador Dwight Morrow en México, y ellos eran muy queridos aquí en Cuernavaca. Ella en Navidad llevaba regalos a los niños, a la gente de las casas. El embajador Morrow es el que hace financiamiento para que Diego Rivera haga los murales. Él financió para que esos murales se hicieran. Y la señora Morrow adquirió una pequeña casita, la fueron ampliando con otras casitas que se conectaban por dentro, y fue haciendo pues, un espacio con más cuartos, más habitaciones, un poco más extenso, y que llegaba a la parte de abajo donde actualmente está el estacionamiento. Ahí se tiraron muchas casas, pero ahí había otras casas que eran parte del conjunto. Y fue un choque cultural también, porque ella venía de una sociedad anglosajona, en donde la precisión de una respuesta es importante, y todavía la tenemos. Muchos amigos me dicen, oye, los mexicanos, uno les escribe un correo y no te contestan nunca. Es decir, es una falta de respeto, es una cuestión cultural también, o contestan cuando se vuelven a acordar que alguien les escribió, contestan. Entonces, ese término de mañana es un lapso de informalidad, de irregularidad, pero es parte de una mala cultura, es un mal hábito que tenemos de modificar. Entonces, y lo tenemos los que nos dedicamos a la construcción, como nuestros albañiles y personal. Los trabajos nunca tienen un día y hora, o una fecha, o una distancia en días, o en tiempo, o en actividades, o en programa, sino es tan genérico que es mañana. Y el mañana puede ser
días, meses, años, o nunca terminarse, es decir, es esa informalidad que existe. Entonces ella se topó que cada fin de semana que venía le preguntaba a su maestro de obras, o sea, albañil, no era maestro de obras, el otro le decía mañana, pero luego inventaba una cantidad de excusas, como siempre. No pudo ir porque el familiar de un familiar se enfermó o tuvo algo, esas excusas que conocemos todos los mexicanos. Entonces empezó a batallar de que no podía avanzar ni terminar lo que ella podía pensar que llevaría un par de semanas o meses. Y al final hay una plaquita al entrar a la edificación en donde le dedica le pone el nombre Casa Mañana por ese motivo y le pone a Pancho el arquitecto. O sea, lo subió de rango de albañil a maestro y arquitecto. Arquitecto de una vez. El que le hizo la obra y se la dedica. Y hay muchas otras anécdotas de los operarios con los que mandaba hacer, por ejemplo, compró una silla y mandó a hacer otras igual, y el artesano se las hizo diferentes. Y entonces ella decía, pues si te di la que yo quería como muestra, y dice, sí, pero es muy aburrido hacerla igual, entonces las hacían diferentes. ¿Qué es el concepto cultural? Es decir, no es otra cosa, ¿no? Es una cuestión de precisamente que decían, el artesano se compone de dos palabras, arte, sano. Pero además es muy románico, el románico, los capiteles, cada capitel es diferente, o sea, el escultor no repetía el mismo capitel igual en todo el patio, cada uno tenía un capitel historiado diferente, tenía una historia, por ejemplo, le decían, trata de esto, pero el hacer el arte estandarizado es más cercano a nosotros que histórico, es decir, siempre la diversidad y la mano artesanal hace que no se tenga que repetir como máquinas, sino que tengan su diferencia. Entonces, para un grupo cultural sentarse en una mesa donde cada silla es diferente, no tiene ningún problema. Nosotros sí lo tendríamos de que los muebles fueran diferentes. Y lo vemos en cualquier fonda. Le dan platos, tazas y cucharas de todo tipo y no pasa nada, ¿no? Sí. Por cierto, la Casa Mañana está ahora donde, bueno, hoy son las instalaciones del restaurante La India Bonita. Exacto. Donde ahí pueden ver, ¿está la placa al público, doctor? Está afuera en la calle sin entrar. Perfecto. Entrar al restaurante en la calle, en la puerta. A un lado está el mosaico y está la plaquita, que es muy simpática. Sí, porque... además, vamos a decirlo, la India Bonita tiene una buena carta gastronómica y el lugar es excelente, doctor. Sí, creo que tienen dos funcionamientos, el del restaurante, que es más fino, con más espacio, y luego creo que ellos tienen una especie de fondita hacia la calle, donde alguien que quiere ir rápido come ahí también, se come bien, igual, creo que es de los mismos. Sí, exactamente, está bajando de la calle Morro hacia el centro, bajando está la fondita, que es precios más accesibles que los del restaurante. Sí, creo que lo operan los mismos, no lo sé. Los mismos, sí, son los mismos exactamente. Sí. Bueno. En formato de fonda rápida, comida express, pero buena, y la parte más de patio, y de platicar y de pasar un buen rato ahí, ¿no? Exactamente, doctor. Pues vamos, nos quiere mostrar el siguiente libro, doctor. Sí, ahí tenemos a uno de sus operarios en cámara. Ya está ahí Francisco sacando una fotografía para tomar de aquí de la pantalla donde está usted, doctor. A mi espalda está precisamente la imagen del siguiente libro que nos va a mostrar el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Este es un libro del Bicentenario. Fue un buen proyecto, fue mejor que la Torre de Luz, esa que se hizo en la Ciudad de México. Indudablemente. Hacer un libro... fue una obra faraónica. El hacer un libro que da testimonio. Entonces, ese proyecto del Bicentenario, haciendo una obra pues un poco monumental de historia de Morelos, tierra, gente, tiempos del sur, 1810, 1910, 2010, que es
la obra que se hizo con una participación amplísima de investigadores, de público, de conocedores de los temas, etcétera, y en la que me invitaron a formar parte de ese grupo. Quiero mencionar, se hicieron 9 tomos. El primero, historiografía, territorio y región. El segundo, la arqueología en Morelos, que es un tema muy amplio. El tercero, los señoríos indios al orden novohispano, que es un periodo histórico. Luego, la sociedad colonial 1610-1780. El tomo 5, la crisis del orden colonial al liberalismo, 1760-1860, que son los cortes diacrónicos, sincrónicos que tiene la historia y los historiadores como método. La creación del Estado, leivinismo y porfiriato. El zapatismo, un periodo importante, un tomo dedicado a este tema. Tomo 8, política y sociedad en el Morelos post-revolucionario y contemporáneo, y el tomo 9, patrimonio cultural de Morelos. Es decir, 8 tomos de historia en general, con uno de arqueología, tomo 2, y uno, el último, de patrimonio cultural de Morelos. A mí me hubiera gustado que hubiera habido 2 o 3 más de patrimonio y arte, en fin, pero la obra se hizo más con historiadores, y entonces siempre se sirve con cuchara grande el que es el coordinador o editor. Se les agradece, una obra muy actualizada de muchos temas, que nos permite, en 2 formatos, y quizás usted más adelante lo comente, el de los libros, que solo me dieron el 9, perdón, los otros no tuve ni siquiera como coautor. En uno de los libros me dieron solamente el tomo correspondiente, los otros 8 no tuve acceso a ellos, pero afortunadamente conseguí la edición digital, que me permite no cargar tanto el libro, verlo rápidamente, espacio en la biblioteca, y fue una buena idea. Seguramente no había el presupuesto para hacer un tiraje muy amplio. Yo creo que a los autores nos debían de haber dado un tomo, pero no fue así, de cada uno, pero se repartieron. Son esos libros que también se reparten, y entonces ojalá tengan buen uso. Muchos de ellos llegaron a biblioteca, yo espero que ahí estén. El digital permitió que la cobertura fuera mucho más amplia, para muchas escuelas, bibliotecas o gente que podía acceder a esa información. Y pues si no tiene el original, con unos 5 pesos sacan su copia y tienen un CD de una colección muy valiosa. Yo fui invitado, y el libro lo coordinó Marcela Tostado, quien era la directora del Centro Cultural de Tepoztlán, siempre me confundo, de Tepoztlán, y ella coordinó el tomo de patrimonio cultural y me invitó a hacer un trabajo. Resultó que le mandé uno muy extenso, me dijo, bueno, está importante lo que dices y te vas a tomar lo de 2, 3 articulistas, pero lo dejamos. Y entonces me comentó, fue un espacio muy generoso el que me dieron en ese tomo, y yo estaba terminando en ese momento un primer avance de los monumentos históricos inmuebles en el estado de Morelos, y fue mi contribución en ese capítulo, y pudimos abrevar la extensión que tenía mi colaboración por una serie de cuadros que se agregaron y me permitieron no extenderme en texto, sino en el cuadro, sintetizar mucha información. Entonces aparecen ahí entre los cuadros una relación de cuáles eran los monumentos catalogados, más de 4,000, y por municipio el número de ellos, una descripción de cuáles eran, un segundo cuadro incluyendo los monasterios en cuanto a su orden, provincia, actividad constructiva y observaciones, que era también de gran ayuda, de manera rápida.
Otro de los cuadros que se incluyó fueron las 120 y tantas haciendas que existen, 112 haciendas, su estado de conservación, uso y observaciones, así como los cuadros de los inmuebles artísticos del siglo XX. O sea, quisimos acercar a que el siglo XX tuviera una buena relación en donde se agregaron 64 inmuebles de valor, junto con las plazas, jardines, como referencia también de espacios de patrimonio, la lista de los relojes monumentales, que había sido interesante en su momento, 70 de ellos, y una lista de la pintura mural del siglo XX de 29 murales que conservamos aún en nuestra ciudad. La escultura monumental también fue parte de este capítulo, en donde incluimos más de 51 obras escultóricas. Luego por municipios hicimos también una buena relación. Los paisajes culturales, evolutivos, continuos y asociados, los incluimos para ir anticipando la importancia que estos tienen en el paisaje histórico y cultural de Morelos. Y ocupó cerca de 75 páginas de ese tomo, que se pudo sintetizar, si no hubiera sido mucho más, con estos cuadros que permitían de manera muy sintética tener una relación muy detallada de muchos otros aspectos que no requerían ser redactados, sino en el propio cuadro se podían ver. Entonces, creo que es una obra que ya cumple 10 años, sigue estando vigente esos estudios realizados, que se actualizaron a estudios anteriores, y a nivel de patrimonio, pues fue una buena contribución la que tuvimos oportunidad de hacer en este esfuerzo, pues uno de los más importantes. Yo creo que de los esfuerzos editoriales que se han hecho en el estado de Morelos, yo creo que es el hacer estos 9 tomos, y bueno, son los libros. O Sí, sea, está bastante... me he dado cuenta que algunos autores, sobre todo de corte más político, presentan siempre el libro así, y cuando lo giran son muy delgados. Sí. Entonces, bueno, a veces uno se lleva la sorpresa de que era una especie de folletín y no era un libro, pero le llamaron libro. Entonces, este sí es un libro pesado, grueso, un buen tabicón, de mucha calidad. Y este es el otro, ¿no? Esto es lo que sí podemos también hacer, 9 tomos en esto. Es un CD. Y es un CD que los que hemos sido editores y hemos crecido con libros viejos y nos gusta, siempre queremos sentir y tocar el libro, ojear las páginas, marcarlas cada quien a su manera, cuidando el libro, y no nos hacemos mucho a la idea de un CD, pero yo creo que va a ser la opción, porque los costos de edición, distribución, actualización, etcétera, son muy altos, y el libro, desafortunadamente, impreso va a irse reduciendo. Yo espero que no desaparezca, pero va a irse reduciendo, y el formato digital tiene otras cualidades a favor y otras en contra. Quizás hay que ser más positivo. Las de a favor son cuesta menos, se termina, se distribuye de inmediato, se puede actualizar, se pueden poner los correos, se pueden poner más imágenes que antes en los libros le dicen a uno, sí, pero pon 2, 3 fotos, nada más, casi parece limitado ese aspecto, y en uno digital las fotos pueden ser en color, que a mucha gente le gusta, yo prefiero blanco y negro, pero se pueden poner más planos, más figuras, ilustraciones, fotos, que en un libro siempre es más costoso. Y puede uno enviárselo a un colega de inmediato, inclusive si se acepta que se tenga
sea más dinámico, se puede poner un correo y quizás otro investigador puede contactarnos y establecer una relación buena y dinámica. Y además se puede actualizar. Es decir, una edición digital, uno puede decir, la actualizo cada 3 o 5 años, no sé, y uno puede, si uno lo quiere actualizar, lo actualiza, y entonces muchas cosas que uno dice y que después cambian por la propia investigación se pueden actualizar. Y esa es una gran diferencia porque un libro, y aquí voy a hablar de la vigencia operativa de los libros tienen que durar más tiempo, no se pueden estar sacando como una revista. La revista, su vigencia es muy corta, es decir, si uno hace una investigación y uno tarda, o la revista tarda en publicarlo, pues uno pide que ya no lo saquen porque a los 6 meses, al año, ya las investigaciones que uno hizo y la novedad que uno podía anticipar en una revista ha cambiado. Entonces la vigencia operativa de una publicación hemerográfica, que es como se les llama, es más corta, más directa y más rápida. La de un libro puede durar más, pero luego la del libro, si lo que se hace después de mucho tiempo es una reimpresión, pues siguen los mismos errores que el autor tuvo, no por equivocación personal, sino por actualización de la información, no se puede mejorar. Tendría que ser más que de reimpresión, una reedición, y esa pues son muy costosas, no se pueden hacer muchas de ellas. Casi uno, cuando ve un libro, son reimpresiones tras reimpresión. Pocas veces el autor puede revisar y actualizar lo que se reimprime para reeditarlo y poner notas de actualización. Entonces, quizás este formato CD le permite al libro mantenerse con mayor actualización y yo creo que tendrá que ser por cuestión económica el futuro de muchas de nuestras publicaciones. Y ese diseño que vemos atrás es el que tiene este CD, que además tiene otra historia. Ahora que hicimos el programa, comentábamos que justo sin saberlo, a ustedes les tocó hacer la edición, el diseño y el formato de estos CDs para una distribución mayor. A mí me regalaron, fueron muy generosos, este centro de investigación que está ahí en Morelos. Lo que era el CIDEN ahora es el Colegio de Morelos. El CIDEN, y ahora es Colegio de Morelos, me regaló una buena dotación el director. Fui por unos y me dijo, tengo aquí muchos. Le dije, déjeme distribuirlos. Entonces, entregué a muchos investigadores en México y fuera esta obra, y esa parte del material que me dio, pues tuvo un buen destino, ¿no? Magnífico. Pues bueno, yo creo que hasta aquí lo dejo, esta introducción de esta otra obra importante, ya con 10 años de antigüedad, que resulta importante a diferencia de la que acabamos de comentar hace un momento, de una antigüedad de la mitad de 5 años. Pero son publicaciones importantes, sobre todo porque hay pocas de patrimonio cultural en Morelos y en México. Es decir, cuando uno busca quién escribe sobre patrimonio cultural, no hay tantos como de otros temas. Así es. Sí, indudablemente que esta fue una obra en la que pues estuvimos inmersos muchos sectores de la sociedad morelense. Digo, cuando digo morelenses, digo los nacidos aquí y los que escogieron vivir aquí, que son bienvenidos, por supuesto. Fue el bicentenario de independencia y centenario de la revolución. Entonces, recuerdo, porque incluso hicimos un programa de radio y televisión que se llamó Voces de Identidad. Precisamente esto tiene que ver con nuestra identidad y fue un muy buen esfuerzo. En efecto, fue el doctor Norberto Crespo, él es el coordinador, coordinador de este esfuerzo, que bueno, en efecto son 8 libros y son 7 de historia. 9 en total. 9 en total. 9 en total.
de historia, incluyendo arqueología, y uno de patrimonio cultural. Habría que haber incluido uno de arte o de otros temas y haber compensado un poco historia, arte y cultura y ciencia. Yo creo que de ciencia faltó ese libro. Yo creo que no nos podemos mover solamente en patrimonio e historia. Creo que arte es un aspecto que estuvo un poco ausente y la ciencia también. Yo creo que esos dos aspectos deben de quitar. O patrimonio, simplemente patrimonio natural y cultural, doctor. También, es decir, yo metí 12 sitios en un cuadro, pero eso podía haber sido también otra historia importante, porque esos paisajes tienen 500 años, al igual que la ocupación histórica. Entonces, el manejo de un espacio y su aprovechamiento, los préstamos culturales, etcétera, pues bien, valía un apartado mayor, ¿no? Sí, indudablemente que sí, pero bueno, ya veremos, estableceremos contacto con el doctor Juan de Dios Ibarra, actual director del Colegio de Morelos, con su secretario general, que es el doctor Gustavo Arce, pues bueno, para tratar vamos a hacer todo después del COVID-19, que ese sin duda alguna es un parteaguas, doctor, y que nos habla pues también de la fragilidad de la existencia humana, pero pues históricamente ha habido muchas epidemias, y yo lo digo también desde el punto de vista cuando habla un autor, el licenciado Antonio Velasco Piña, que ahora es el director del Instituto de la Mexicanidad. Él habla de la responsabilidad cósmica de los mexicanos, individual y colectivamente. Entonces, se nos ha olvidado quizás algunos conceptos precortesianos que bien caben en esta búsqueda del ser humano desde un punto de vista filosófico y cosmogónico también, y con espiritualidad, por supuesto, doctor. Sí, el tema de las epidemias ha sido un tema no nada más de América, de Europa, es decir, la peste negra diezmó a un 80% de su población en su momento. Las epidemias del siglo XVI a la población indígena, diversas, y luego a lo largo de todo el periodo virreinal, durante 300 años, prácticamente acabó, no se ponen de acuerdo los investigadores, pero entre un 80 y 90% de la población desapareció, es decir, pudimos haber desaparecido en el poblamiento de nuestro territorio con un índice tan alto, es decir, un 80-90% de población que con unas epidemias en distintos periodos que fue diezmándose, pues fue muy grave, es decir, esta situación que ahora estamos viviendo, pues hay que tomarla con responsabilidad y con una perspectiva histórica, es decir, ha habido otras epidemias a lo largo de la historia, con menos acceso a la manera de conocerlas y de mitigarlas, y probablemente muchas de las mitigaciones que se hicieron en las anteriores fue al aislamiento, es decir, fueron más afectadas las que estaban más comunicadas que las que estaban menos comunicadas. Y eso lo puedo decir por un trabajo que estamos realizando con Robert Jackson, que quizás nos está escuchando en esta transmisión. Estamos haciendo un libro conjunto y él es un especialista en demografía histórica de las misiones jesuitas en Sudamérica y México y California. Y comentábamos que estas epidemias llegaron a los pueblos indígenas aislados por el comercio de productos que ellos sacaban y vendían y la movilidad de los que salían y llevaban las epidemias a sus asentamientos, pues fue una de las razones. Y comentábamos justo ambos que, que las que estaban comunicadas por río y que tenían mayor accesibilidad a las ciudades españolas fueron las que tuvieron epidemias más fuertes y más continuas que los que estaban comunicados de manera más aislada por tierra en sitios de misiones guaraníes menos accesibles, menos grandes,
la epidemia fue menor. Entonces, de alguna manera, el aislamiento y la comunicación han sido parte de la ampliación de estas epidemias, y lo que ahora tenemos como única alternativa para mitigarla es mantener cierto aislamiento y reglas sociales de convivencia responsable. Yo creo que ese es un punto en el que esta perspectiva histórica de la que estamos hablando, pues nos toca decir, así como estas epidemias se dieron en el siglo XVI, ahora tenemos una a nivel mundial que se extendió muy rápido por la movilidad que ahora tenemos en el mundo. Sí, esto es algo importante y bueno, yo lo quiero decir sin el afán de criticar a nadie, pero usted lo acaba de señalar en la cuestión del movimiento de la comunicación, que muchos de los casos fueron importados. Entonces, bueno, queda ahí la cuestión de la demografía y la epidemia, que eso se convirtió en pandemia, pero bueno, para nosotros lo importante es decir, después del COVID-19 habremos de hacer nuestros trabajos y bueno, esto también hay que decirlo, hay que cuidarnos, doctor, conservar la sana distancia, porque establecimos estas charlas a través de la videoconferencia Zoom. Ya estamos nosotros haciendo esto, ya hay otros elementos también de otras compañías que permiten incorporarnos a distancia. Antes eran solamente las compañías que tuvieran alta tecnología, ahora ya la cuestión doméstica nos ha alcanzado, que nos permite comunicarnos incluso a través de un teléfono, un smartphone, de un teléfono inteligente, ya podemos comunicarnos a través de una videollamada. Ahí me tocó todavía vivir en el extranjero cuando las llamadas eran carísimas. Entonces, si uno hablaba por teléfono, ya decían, el bill te va a llegar muy caro, el recibo. Le pensábamos. Sí, yo recuerdo que inclusive los telegramas tenían que ser breves, porque el 9 palabras hacía que costara el doble o el triple. Entonces ahora ya esa limitante no la tenemos y nos permite estar en este momento conversando de temas de patrimonio sin tenernos que desplazar. Estamos en nuestros lugares, estamos conduciendo a lo mejor un auto, estamos escuchándonos, y es una buena oportunidad de conversar de temas que a veces resultan más difíciles de tener, porque son eventos culturales, son simposios, son coloquios, son seminarios, pero una de las cosas que queremos llevar a través de este programa de radio es hacerlo en un lenguaje sencillo, fácil, y que todos podamos entender, no desde una perspectiva técnica, esa uno con otro colega del mismo nivel, uno se refiere con otro lenguaje, con otra terminología, con otro glosario a las acciones, las cosas, pero eso mismo lo podemos decir en fácil y sencillo, en una comunicación abierta como la que es la que tenemos en el radio, y yo creo que eso nos permite alcanzar a un público más amplio, ¿no? Sí, fíjese que en alguna ocasión estaba yo con dos amigos, uno norteño y uno del sur, y entonces nos dice el norteño, vamos a hacer una carne asada, la tradicional carne asada del norte. Bueno, compra, se hace la parrillada, todo, etcétera, etcétera. Y el del sur dice, pero a mí se me antoja con una salsa de jumiles. Y el norteño, ya sabrá usted la expresión que puso. ¿Y eso qué es? Cuando para el sureño, el jumil, pues lo hizo decir con un poquito de guacamole y todo, entonces la carne estaba exquisita porque la salsa sabía muy sabrosa, tiene un sabor especial. Nosotros los del centro podemos comer lo del norte y lo del sur. Sí. Pero y el jumil es una salsa muy tradicional del centro, Morelos Guerrero,
Y hay un día, yo tenía unos muy buenos amigos plateros, tiene tiempo que no estoy en contacto con ellos, En Tasco, había el día del Jumil, entonces exactamente. la nación completa cierra su casa y se vuelve Tasco abandonado, es decir, no hay nada, todo está cerrado, todos cierran, salen a un día de campo al Cerro del Jumil y van, almuerzan ahí, recolectan jumiles y los preparan ya sea en salsa para no ver al animalito caminando o en tacos ahí abajo de la entrada a Santa Prisca, los tacos de jumil que hay que cerrarlos para que el animal no salga, pues hay que masticarlo rápido para que no camine. Entonces, Exactamente. esos tacos de jumil pues son un sabor especial, son estos insectos y que forman parte de una dieta mesoamericana, es decir, no es una ocurrencia los de ahí, es parte de una tradición ancestral de incorporar todos estos eh, insectos que tienen muchas cualidades en la alimentación. Sí, proteína diferente. Y mire, Exacto. lo que quiero decir con esto es que en efecto cada uno tiene su identidad que aprende, es una cuestión patrimonial de la gastronomía con la que uno va creciendo y se va desarrollando y se identifica. En la península yucateca es diferente la comida. Entonces, lo que yo les quiero mencionar, amigos, es que ustedes que nos están viendo y se pregunten, bueno, patrimonio no es solamente una moda. El patrimonio, si nosotros buscamos, es algo con el que existimos y coexistimos todos los días, pero a fuerza de ser cotidiano, a veces se vuelve trivial y ya no le damos importancia. Cuando es una gran herencia, por ejemplo, voy ahora a otro. El martes pasado mi hermano cumplió años y entonces mi otro hermano le trae un mole verde, pero con tamales de Zitácuaro, Michoacán. Corundas se le llaman. Los tamales que son nejos le llaman en Michoacán corundas. Hasta se me hizo agua la boca. Entonces, una vez más vuelvo ahí y le digo, porque acuérdate que a mi papá, o sea, a mi señor padre, que en paz descanse, le gustaba mucho el mole verde con las corundas de Zitácuaro, de Michoacán. Sí, sí. En Tasco, una de las especialidades es el pozole verde, También, exactamente. de pepita. De Y pepita, cuando sí. yo lo probé ahí por primera vez, ya no lo cambio. O sea, ese pozole con pepita verde, con aguacate y con chicharrón, propio de ahí de Tasco, pues lo hace diferente a los de otros lugares, ¿no? Claro. Queremos agradecer a nuestros amigos, mire, a Martín Domínguez, queremos agradecerle que esté con nosotros, a Juan José Arrece, el comunicador y conductor del Choro Matutino, al licenciado Imer Sergio Jiménez Alfonso, le mando un cordial saludo a su señor padre, también Sergio Jiménez, es un escritor y tata de Xochocotla, Morelos, a nuestro amigo el pintor Francisco Álvarez, caramba, ya necesitamos también, sus pinturas son sobre el arte taurino, son emblemáticas, él sabe cuál es su obra que más me gusta. El licenciado Israel Reyes, secretario del presidente municipal de Yautepec, Morelos, le mandamos un cordial saludo. El licenciado Baudelio López, uno de mis primeros compañeros en mis viajes al Gran Caribe, a Javier Morales Rodríguez, un excelente comerciante de calzado, Alfonso Chávez Rivera, también vocero de un partido político, Elsa Torfer, ella tiene la fortuna de tener los 9 tomos de la colección, y Robert Jackson dice que la política editorial es un complot jesuítica y que el problema con este tipo de publicación que el conocimiento siempre va avanzando con nuevas investigaciones. Sí, Así dice Robert Jackson, ¿eh? Copiado tal cual. Pues le agradecemos mucho que nos estén sintonizando, que sigan, en este esfuerzo. Quizás nos dicen una media hora de exposición para poder platicar, pero queremos invitarlos para que se unan, ya sea a través de Zoom o si es más fácil, en Facebook Live, Radio Primavera Cuernavaca. Y recuerden que estos programas estarán en mi canal de televisión, que es
J. Arturo Aguirre, así junto, Arturo Aguirre. Entonces ahí en ese video, en ese canal, estarán los primeros programas que hicimos con el doctor Juan Antonio Siger, que incluso ustedes notarán, el primero tuvo un problema poquito de audio, pero lo hemos ido superando, todo con el afán de brindarles a ustedes esta posibilidad, a los niños, jóvenes y niñas y jovencitas que les hagan un trabajo sobre patrimonio, bueno, pues que tengan una fuente donde consultarla por el nivel de experiencia que tiene el doctor Juan Antonio Siger en este rubro, que como les he mencionado, yo tuve que primero ver a la UNESCO para que me dijeran quién era el especialista en este tema aquí en México y sobre todo en Morelos, y miren, ya lo estamos entrevistando. Así es que una vez más le agradezco al doctor Siger que nos dé su tiempo, que nos regale su tiempo, porque el tiempo es lo que a veces nos hace falta, doctor, pero lo hacemos con mucho cariño. Sí, es una gran oportunidad desde ese primer programa que no era parte de un ciclo que hicimos sobre patrimonio, cultura, tradición de Morelos, que fue el punto, la piedra roseta, yo creo, el punto de arranque, y la idea que después surgió de hacer un primer ciclo de patrimonio cultural, 12 sesiones en este espacio, y que lo desarrollamos de manera pues, exitosa y con mucho gusto, conversando de estos temas de manera ordenada y en un guión, una secuencia. Y este segundo ciclo que nos da la oportunidad de comentar en estas sesiones dobles de martes y jueves, alrededor de 16 libros realizados en los últimos entre 10 y 5 años. Son libros actuales, muchos de ellos, algunos tendrán 2 años, que nos permite acercarnos al público que nos escucha, no solamente con esos temas ordenados que hicimos en el primer ciclo, sino el comentar los libros que han registrado estos temas y que están accesibles en nuestras bibliotecas en el estado de Morelos, en las de la UNAM, en muchos de los institutos, en la Biblioteca Nacional. Yo me he encargado de dejar siempre un par de ejemplares, porque en el momento que se agotan, la única opción es que estén en un lugar en resguardo. Si hay 2 o 3 libros, pues hay la opción de que uno se preste a domicilio, que lo regresen y que los otros se consulten en la biblioteca. Esta disciplina yo la hice por cerca de 15 años, que fui editor de los cuadernos de arquitectura mesoamericana en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Han sido los únicos libros, revistas, hasta el momento, de arquitectura que han tenido excelencia académica de CONACYT. No ha habido otra que yo tenga conocimiento que haya tenido esa distinción de un organismo tan importante como es el CONACYT para Ciencia y Tecnología y Humanidades, que se había olvidado agregar la H. Ya en la última gestión pusieron las humanidades. Siempre estuvimos nosotros cercanos a ellos desde las humanidades con la ciencia y tecnología, que se complementan, yo creo que no están peleadas. Entonces, esa experiencia de estar editando siempre esos cuadernos en una revista muy dinámica, y la responsabilidad del depósito legal. Sí, aprendí que es las claves que se le ponen a los libros, a las revistas, que les dan un respaldo y una protección al documento que uno edita, y el depósito legal que la Biblioteca Nacional en la UNAM, que es el depósito legal, tiene de las obras. Ahí parte de una responsabilidad, no todos la cumplen, pero yo todavía con el olor a tinta de las revistas llevaba los ejemplares que se entregan a la Biblioteca Nacional a través de una parte de esa universidad, de esa biblioteca, en donde uno llega, entrega en un formato y las obras, y pasan a formar el depósito legal de las obras que se publican, tanto de revistas como de libros. Entonces, eso hace que siempre lo que uno hace esté en un depósito legal donde puede ser consultado de manera física
y bueno, ahora muchas de las obras son a manera virtual. Entonces ha sido el cuidado de que esto se pueda, pero la radio nos permite extender el acceso a una biblioteca, es decir, tener la oportunidad de conversar con el investigador, con el autor y el editor en algunos casos, o el autor de obras. No siempre tiene uno esa oportunidad. Y a mí me gusta comentar cómo se hicieron y para quién se hicieron y cómo se hicieron los libros. No los hace uno siempre para un nivel únicamente académico, profesional o de colegas, sino hay muchos libros que necesitamos hacer a nivel de divulgación para un conocimiento más amplio de los mismos. Entonces, han sido muy afortunados estos 2 ciclos que llevamos, este segundo sobre las obras, comentando los libros, y el que viene, que siempre lo tengo presente. Yo siempre me adelanto un año a las cosas que van a pasar. Entonces, a veces programo lo del segundo semestre de este año o lo de 2021 con anticipación para pensar siempre de manera anticipada cómo ir llevando estas secuencias. Entonces, este otro ciclo que va a venir después, a este de Comentando Libros, pues va a ser muy, muy atinado, muy afortunado. Me anticipo un poco a decir que vamos a tener una cobertura a nivel de América. Entonces eso nos permite una visión diferente, es decir, hemos salido del sitio, de la localidad, del municipio, del estado, del país, y creo que lo que nos permite compartir el patrimonio es saber qué hay en otros contextos, al menos del continente americano y después del resto del mundo. Pero el tener una visión a través de un programa con otros especialistas que están trabajando patrimonios diversos en Latinoamérica, en Centroamérica y Sudamérica, va a ser muy importante, y tenemos una muy buena respuesta de muchos colegas que han aceptado esta invitación que nos hicieron en la radio de tratar ese tema en la zona continental. Y tenemos el compromiso de que América no es solamente el continente, es el Gran Caribe. Claro, claro, exactamente. Los que vivimos en tierra firme pensamos que América es la zona continental, pero una gran parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones, desde el siglo XV, quizás antes que el siglo XVI, que fue el contacto en el continente, lo tuvo la zona del Caribe. ¿Sí? Entonces, esa región del Caribe resulta muy importante porque no es solamente latinoamericana, en el sentido cultural de población portuguesa, población hispanoamericana, sino que tenemos otras poblaciones de origen europeo, como son las holandesas, las inglesas, en fin, las guyanas, que también tienen una Francia, presencia. en Haití. En Francia, sí. Entonces, esa presencia cultural tan importante en América, y que el Caribe la tiene, y México, lo hemos dicho, es parte del Gran Caribe, no geográficamente, sino culturalmente, pues ese ciclo de pláticas, charlas en el continente, las vamos a extender a la región del Caribe y del Gran Caribe. Entonces va a ser muy interesante esa integración de una visión mucho más amplia de lo que es una herencia cultural actual, el intercambio, los préstamos culturales, y cómo esto que hablamos no solamente es arqueológico o histórico, es contemporáneo. Entonces, esta visión nos permite saber cómo estamos interactuando con nuestras herencias culturales y cómo las estamos compartiendo y cómo hacemos propias algunas que no son cercanas a nosotros, pero que lo son también culturalmente. Entonces, el compartir el patrimonio nos permite, bajo ese concepto, tener una visión más universal. Indudablemente. Queremos agradecer a nuestros amigos, a Raúl López de la agencia de noticias BOM, que nos siga, a la licenciada Carelia González de Santiago de Cuba, a Erika Maime Palencia, a Daniel Lozano, a la periodista habanera Jarocha Reyes Vega,
al cantautor Daniel Nava, a la empresaria taurina Lilia Abarca y al columnista de Newsweek Península, allá en Yucatán, Fabio Fuentes, que nos siguen. Les agradecemos mucho, pues con su sintonía nos alientan a seguir trabajando, porque, bueno, lo hacemos con mucho gusto, pero si nos ven, es mucho mejor todavía. Sí, creo que esta comunicación de Cuba creo que es muy importante. Yo creo que la apertura a Cuba, Santo Domingo, la Antigua Española, y otras, Puerto Rico, etcétera, Oregón, en la zona norte, en Estados Unidos, que nos han estado también siguiendo con el grupo de arte latino que tienen ellos, su organización. Creo que va a ser importante intercambiar estos temas que nos son comunes a todos a través de una charla. Yo creo que no son conferencias, son charlas abiertas en el que los comentarios del público siempre son muy, muy bienvenidos. A mí la parte que más me gusta de una charla o de una conferencia son las preguntas, porque lo hacen a uno pensar en lo que uno ha dicho o lo que uno no ha dicho o ha olvidado. Es decir, la pregunta lo hace uno retomar algo que no dijo y resaltar también lo que para otras personas es importante. Es decir, a veces uno la visión la tiene uno desde una formación diferente, pero el sentido común de una muy buena pregunta, de una pregunta interesante, pues lo hace uno, no siempre la puede uno contestar. Esa es otra. Uno piensa, o el público a veces piensa que uno puede contestar todo, no siempre lo puede uno contestar. Lo contesta uno de la mejor manera y nos hacen inmediatamente, por lo menos a mí, ir a revisar la parte que no pude contestar tan ampliamente y actualizar. Yo creo que muchas veces las preguntas se contestan después de un tiempo. Yo con mis alumnos en la cátedra lo hago. A veces les digo, esto no lo sé, te contesto esto, pero la próxima ocasión ambos totalmente vas a ir a estudiar, vamos a retomar ese tema y lo vamos a conversar. Muy bien, doctor, pues ya llegamos al término de esta sesión del día de hoy y queremos invitar a nuestros amigos que nos sigan el próximo jueves. Recuerden que estas sesiones son martes y jueves de 12 a 1 y luego de 1 a 2. Son 2 sesiones por martes y jueves. Esto lo hacemos con el compromiso de llevarles a ustedes textos de importancia. La próxima sesión será el jueves, pasado mañana, jueves 16 de julio, Morelos, diseño e iconografía, geometrías de la imaginación, y la sesión 8 es de 13 a 14 horas, geometría de la imaginación, diseño e iconografía de Cuauhnáhuac. Así es que son temas muy interesantes. Acompáñanos, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves 16 de julio. Qué rápido se va el tiempo. Por aquí, por vía Zoom o en Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes, al equipo técnico que nos hace posible esta transmisión, al público que amablemente nos escucha, y es un gusto hacer estas charlas con ustedes. Muchas gracias. Recuerden, tenemos una cita aquí el próximo jueves 16 de julio a partir de las 12 del mediodía en Buenos Días Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Hasta la próxima. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.